Volvemos al aire de Ahora Dicen Que, en este caso con Federico Fretes, nuestro columnista de historia, y como decíamos al comienzo del programa y fuimos publicando por las redes sociales, hoy con un temón, si hay temón, ¿no?, para hablar. Vamos a estar hablando de Palestina en clave histórica, como estuvo anunciando Fede, pero bueno, ya lo presenté. ¿Cómo andaba, Federico? ¿Todo bien? Bien, sí, acá, piloteando el año. Piloteando el año y la semana y todo lo que viene pasando, ¿no? Tremendo. Sí, y preparar esta columna me hizo dar cuenta de lo afortunado que somos. Que somos, ¿no? Sí. Tremendo, tremendo. Sí. Ya lo habíamos anunciado hace un par de columnas, me parece, veníamos siguiendo un poco la línea histórica de Argentina, ¿no? De la historia latinoamericana, Argentina, de las Provincias Unidas y demás, pero nos debíamos esta charla y esta, no sé si debate, pero sí por lo menos ponerlo en la agenda de parte de nuestro programa, ¿no? El tema de Palestina. Sí, porque es una realidad, lo hablamos antes en el aire. Primero aclarábamos que este tema no lo vamos a poder terminar de resolver hoy ni de ver hoy, bien, vamos a ir la próxima. Bien. Pero sí, esto de que es la primera vez que hay un genocidio de estas magnitudes y está siendo transmitido en vivo y en directo, así que hay tanta información, entonces el silencio es demasiado problemático. Así que celebro que hoy estemos tratando esto. Decíamos, Palestina en clave histórica, el genocidio que está teniendo lugar en la Franja de Gaza ya hace 2 años. Y también me gustaría que empecemos, traje una imagen ahí de un mapita como para entender un poco la región, para quienes no ubiquen Israel, ni la Franja de Gaza, ni Palestina. Es muy lejos de nuestro hogar, así que se entiende que no se sepa. Pero es da el mar Mediterráneo, en Oriente Medio, sí, una zona que históricamente fue tomada por el Imperio Otomano, sí, el control era del Imperio Otomano ahí, el Imperio Turco Otomano, que a fines de la Primera Guerra Mundial sufre una derrota muy fuerte militar y se disuelve este imperio. Ahí nace Turquía, nacen diferentes estados, y esta región en la que hoy están Israel y Palestina fue ocupada por Gran Bretaña, ¿sí? Como encargo de la Sociedad de las Naciones, que es como el preludio a la ONU que tenemos hoy. Y eran los que se iban a encargar de administrar este territorio, ¿sí? Bien. Invito a quienes están escuchando por la radio a que se vengan al canal de YouTube, que ahí el profe vino compartiendo un mapa como para que también vayamos interiorizándonos. Aquellos que saben mucho del tema están muy interesados, y también quienes están recién aproximándose en un tema complejo, histórico, como decía Frete, que vamos a ir tocando de a poco, ¿sí? Sí. Esto que decías, ¿no? Termina la Primera Guerra Mundial, se disuelve no solo el Imperio Otomano, sino grandes imperios en esa época, ¿no? Sí, el austrohúngaro, el ruso, el alemán. O sea, hay un reordenamiento geopolítico y de fronteras muy claro. Y este territorio, con tanta diversidad religiosa, étnica, etcétera, no va a estar fuera de estos conflictos, ¿sí? De hecho, ya Gran Bretaña había presentado, después de la Primera Guerra Mundial, un plan para que haya un territorio específico para los judíos. Que ese reclamo va a cobrar mucha más fuerza con el fin de la Segunda Guerra Mundial y después de la Shoah, o el Holocausto, ¿sí? Mejor conocido como el Holocausto, que fue el exterminio masivo de judíos en Europa, ¿no? Por parte de la Alemania nazi, impulsada por la Alemania nazi, pero con complicidad de todo el continente y todos los lugares donde los alemanes ocuparon, ¿sí? Porque es muy clara esa imagen de pensar que Hitler era un loco, era malo y que decidió matar a todos los judíos, y parece que lo hacía él solo. Y justamente no, ese odio es algo que impregna a las sociedades, ¿sí? Este reclamo entonces del pueblo judío de tener un Estado se va a cumplir en 1948, ¿sí? La ONU, con la hegemonía de Estados Unidos, van a formar este Estado judío para la comunidad judía. Se va a llamar Israel, y con su nacimiento también van a empezar las guerras, ¿sí? En Medio Oriente, entre judíos y árabes, ¿sí? Árabes, musulmanes, etcétera. Va a haber un conflicto muy fuerte porque la creación de un Estado, imagínense que significa la movilización y migración forzosa de muchos otros. Tal cual. Sí, el territorio israelita. No es que había un territorio. Claro, no es que justo estaban ahí todos los judíos, ¿no? Claro. ¿Se entiende? Es como
Un proceso muy parecido, o para dimensionar esto, que también es contemporáneo a la formación de Israel, es la partición de la India, que se divide entre India y Pakistán. Sí. India va a quedar con mayoría hindú, gobierno o partido que se declara hindú, y Pakistán va a ser un estado para los musulmanes, pero eso implicó un montón de migración y muerte y violencia en el camino, ¿sí? Bien. Entonces decimos, desde su fundación en 1948, Israel está en guerra con sus vecinos. Y acá sí vamos a saltar al presente, todo lo que pasa en el medio lo podemos ver la próxima. Hay guerras, hay muchos conflictos, principalmente entre Siria, Egipto contra Israel, o Israel en contra de esto, son como las dos potencias de la región. Y siempre Israel triunfó en estas guerras y fue ganando cada vez más territorio, como se podía ver en el mapa de recién, que Israel iba copando toda esta zona. O sea que el estado más moderno, digamos, ¿no? El estado de Israel, ¿no? Contemporáneo, ¿no? El 48, fue ganando conflictos bélicos contra estados históricos como el de Egipto, digamos, sí. ¿No? Esto que vos estás diciendo. Bueno, y desatando este conflicto que hay en Medio Oriente, que sigue latente aún hoy, viene desatando crisis a nivel mundial desde justamente la formación de Israel. Pensemos, el ejemplo más claro es en 1973. Hay una guerra por el control de la península de Sinaí que la controlaba Israel. Y esa guerra termina con un triunfo israelí, pero ¿qué hacen los árabes? Dicen: a Occidente y todos aquellos que le hayan prestado ayuda a Israel, no le vendemos más petróleo. Mira. Esa es la crisis del petróleo que empieza en el 73, crisis mundial, sí, económica. Ahí como para contextualizar y para quien está del otro lado y no sepa, o también para reforzarlo, estamos hablando de territorios con 1 millón de atravesamientos políticos, sociales, culturales, religiosos, económicos, ¿no? Por esto étnicos, de los recursos que estamos diciendo, por eso los conflictos son tan complejos, ¿no? También. Y también tenemos que tener presente cuando hablamos de estas cosas es la historia colonial, básicamente, porque estos estados se van a empezar a independizar después de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros estamos acá en Argentina, nos independizamos a principios del siglo XIX, todo nuestro continente, etcétera, y nos parece muy lejano. O todas estas guerras que hubo en nuestro territorio, que también supimos hablar acá. Hoy en Medio Oriente están teniendo lugar, en África lo mismo, son sociedades con mucha violencia, donde las fronteras tampoco están del todo definidas, hay conflictos, guerras civiles directamente, diferentes grupos, etcétera. Es un quilombo, básicamente, es mucha violencia. Muy difícil de interpretar de este lado del océano, ¿no? Sí, pues es una realidad que la podemos ver, por eso no hay que hacer silencio, porque la podemos ver, pero no nos toca directamente, por suerte. Obviamente. Pero bueno, entonces volviendo a esta idea de genocidio, hoy se cumplen 2 años del ataque de Hamas, que es la agrupación que controla, de resistencia islámica, ¿no? Que controla la Franja de Gaza desde 2007. Hubo un ataque, un atentado, donde mataron a 1.200 personas, se llevaron un montón de rehenes, y a partir de ahí Israel va a comenzar un ataque masivo en contra de la Franja de Gaza, ¿sí? Y acá tenemos que... recordemos que no es que empezaron de cero los de Hamas, digamos, no le estamos dando la derecha sobre el ataque que sufrió Israel y los habitantes de ese territorio, sino fue una respuesta a mucho que había hecho Israel contra Hamas. Claro, esto desde hace 80 años que hay guerra. Exactamente. O sea, es un contexto de guerra, no es que hay paz y de golpe pasó algo, claro. Porque un poco también lo que nos llega acá en Occidente es esta idea de que los árabes son todos locos y que se ponen invadieron Israel un día, se les ocurrió, no es por ahí, claramente. Pero, bueno, justamente, vamos de vuelta al genocidio, entonces. El genocidio es un proceso, eso primero que nada, no es que es un evento que Israel se levantó y fusiló gente y hubo genocidio, no. Claro. Es un proceso largo y que se va construyendo, y el primer ladrillo para empezar a construir un genocidio es que haya una narrativa, un discurso oficial que deshumanice al otro, ¿sí? Y esto no empieza hoy, empieza justamente desde la formación del Estado de Israel, cuando se da una construcción o esta idea de que Israel es un lugar seguro para los judíos, pero todo lo que está alrededor lo quiere eliminar. Claro. Está bien, Hamas tiene un poco esta teoría, ¿entendés? Dice, este Estado no debería existir. Como todo Estado son construcciones, hay disputas, hay posturas más radicalizadas. Pero bueno, lo que se viene construyendo desde Israel es esta idea de deshumanizar a los palestinos y por otra parte de igualar a Hamas con toda Palestina. Claro. Entonces, ¿qué hacen con ese mecanismo discursivo? Es llevar la legitimidad de ejercer la violencia, de cobrarse esas vidas de los rehenes, etcétera, no solo contra Hamas, sino contra todos los palestinos. Y acá es donde se va a empezar a gestar el genocidio que estamos viendo hoy. ¿Por qué? Porque Israel va a decir que la Franja de Gaza es una zona de guerra, toda la Franja de Gaza, y va a decir que Hamas
va a usar hospitales, escuelas, etcétera, lugares que no se atacan por el derecho de guerra, va a decir que los usan para refugiarse, para no ser poder atacados, justamente. Claro, y por eso vamos y atacamos. Bueno, está de sobra comprobado que los ataques de Israel son desmedidos en comparación al ataque sufrido. De todas formas atacan esos hospitales, lugares de niños, Cruz Roja, claramente. Sí, sí, mismo mueren periodistas de todo el mundo por ir a cubrir lo que está pasando en la Franja de Gaza, porque también lo que se intenta es un cerco mediático de la tecnología. Hoy nos permite que nos siga llegando imágenes y gente que realmente se está jugando la vida para ir a dar un testimonio en este contexto. De vuelta, en Europa hoy hay manifestaciones, en Italia, en España, en un montón de países. En Italia están de manifestaciones hace como 4 días, como en 80 ciudades de Italia. Está paralizado el país. Y es la población la que está exigiendo que sus gobiernos hagan algo. Por eso también este genocidio que está teniendo lugar muestra un poco la crisis del derecho internacional, si se quiere. Puede ser que estamos en un momento quiebre de la historia. Bueno, han pasado muchos momentos quiebres, ¿no? En esos territorios y demás, en ese territorio. Pero momento quiebre de la historia en términos de apoyo internacional a todo lo que haga Israel, el Estado de Israel. Bueno, justo el otro día, el domingo, me puse a escuchar una entrevista que la recomiendo fuerte entre Martín Gac y Rita Segato. Sí, Martín Gac, que yo no lo conocía, me lo recomendó Euge, una compañera, una amiga conocida en común. Que seguramente te dijo, ¿no? Hablemos. Ella me dijo, habla de esto. Vos sabés que me imaginé y cuando yo me dijiste. Lo que me dice lo hago. Vos me dijiste, me están diciendo, y me imaginé que había sido Euge. Un abrazo ahí. Bueno, con Rita Segato, antropóloga argentina, pero que vive en Brasil, enseña en Brasil. Ella lo que planteaba es pensar esta idea, primero que es un antes y un después, y segundo que es un proceso tan complejo y tan disruptivo y tan violento que marca sí o sí un cambio de era y que tienen que aparecer sí o sí justamente nuevos lenguajes para poder superar este momento. ¿Por qué? Porque dice, no se puede explicar desde la racionalidad que tenemos hoy ambas posiciones. Quienes estamos denunciando un genocidio y quien en alguna parte lo está negando, lo está ocultando, está mirando para otro lado, o peor, lo está justificando y llevando adelante. Claro. Entonces son dos posiciones tan diferentes que no hay forma racional de hacerlas confluir. También hay que tener en cuenta que un genocidio nunca lo va a terminar quien lo está llevando adelante. Eso nunca pasó y no va a pasar. No es Israel el que va a definir frenar con lo que está haciendo, porque claramente no le importa. También otra cosa de las que hablaba Rita Segato, como marcando este fin de una era, que es el fin de esta ley que tenemos. Hoy ya no importa la ley, sino que lo que se impone es el poder de muerte. Y no importa, porque los discursos que dan estos líderes, Netanyahu en Israel y Trump en Estados Unidos, es que no necesito ser políticamente correcto, no necesito respetar los tratados internacionales, por la fuerza hago lo que tengo ganas de hacer. En este caso Israel haciendo que toda la población de la Franja de Gaza se tenga que movilizar y matándolos de hambre, porque están haciendo eso, usan el hambre como arma de guerra. Recordemos, estamos hablando con Federico Fretes, nuestro profesor de @historia en pasos, hoy empezando la charla de lo que tiene que ver Palestina, y en este caso Palestina en clave histórica, y bueno, recordando que hace 2 años también hubo un hecho histórico en ese sentido. Genocidio, Fede, que decías, no es una guerra clásica, convencional, como está viendo en otros territorios, también en disputa únicamente por territorio o por una cuestión táctica, digamos, ¿no? Un genocidio tiene muchas significancias, esto que estabas diciendo vos. Y principalmente lo que queda claro, no solo por estos crímenes de guerra y atacar hospitales, escuelas, en la Franja de Gaza ya murieron más de 20.000 niños directamente, sino es cuál es el objetivo que hay detrás. Y básicamente lo que tenemos acá es buscar la eliminación de un grupo étnico, ¿sí? Porque la solución que está dando Israel a los palestinos en la Franja de Gaza, a los gazatíes, es que se vayan. Claro. ¿Y para dónde se van? Que abandonen su tierra. Claro, no hay forma. Es que tampoco los dejan irse. Claro, por eso. Había un paso que es la frontera, se llama el paso de Rafah, entre Egipto y Palestina. Ese paso, hace poco Israel lo ocupó y no permite ninguna ayuda ni humanitaria, ni comida. ¿Se entiende? Los están literalmente matando de hambre. Por eso hablamos de genocidio. Pero la otra parte, que es lo que salta a la vista también con esto que está pasando hoy, es la
inoperancia o la incapacidad de las fuerzas del resto del mundo, de los organismos internacionales, de dar una respuesta satisfactoria a esto. Ajá. Como dijimos, es la primera vez en la historia que hay un genocidio, que lo estamos viendo con nuestros ojos, que está toda la información. Sí, hay videos todo el tiempo, imágenes, bueno, estamos viendo una imágenes, videos de pibes... Nada, tremendas, imágenes tremendas. Sí, el que quiere, hoy traje solamente esta imagen de gente yéndose con sus pocas pertenencias en un ambiente destrozado. Sin alimentos, sin agua, ¿no? Con un montón de también es entender que esta gente está sobreviviendo, claro, y cómo eso afecta subsistiendo, claro. No solo a su psiquis y a su historia como comunidad, ¿no? Lo que se está permitiendo desde los organismos internacionales. Porque la ONU tiene un ejército, tiene un comité de seguridad que ha intervenido en nuestro conflicto. Totalmente. ¿Se entiende? Y cuando les conviene tiene van cuerpos de paz, entre comillas. Claro, y acá no lo está haciendo nadie. De hecho, la ayuda humanitaria llegó a través de una flotilla, que tampoco la dejaron llegar, también traje una imagen de eso. Había 4 argentinos que los liberaron hoy en esa flotilla, flotilla Sumut Global se llama, hay gente de todo el mundo, con el objetivo de romper la barrera israelí en la Franja de Gaza y llevar ayuda humanitaria. Llevar ayuda humanitaria y visibilizar la problemática a nivel mundial. Bueno, ¿qué pasó? Antes de llegar a la Franja de Gaza, las fuerzas israelíes presos los detuvieron y deportados. Hay gente que todavía está presa. Hoy Netanyahu, el presidente de Israel, el primer ministro, dio una conferencia diciendo que iba a liberar a todos, pero no solo depende de él, porque acá van a empezar a aparecer otros actores y me gustaría meterme ahí antes de cerrar. Dale. Va a aparecer Turquía. Erdogan, que es el presidente de Turquía, se puso como misión recuperar a todos aquellos que fueron con la flotilla a Israel, ¿sí? Como dando la garantía de que se van a encargar. Y Turquía no es cualquier país, es la potencia de Medio Oriente, es el segundo ejército más grande de la OTAN. OTAN que comparte, hablamos una vez de la OTAN acá también, Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental, entre otros. ¿Sí? Ucrania quiso ingresar, ahí empezó la guerra con Rusia, etcétera. Todo se conecta con todo. Pero mismo Turquía está tomando una posición, ¿sí? Está tratando de enfrentar de alguna manera a Israel, si bien por ahora desde el discurso lo está haciendo. Con mucha influencia política en la zona también, sí, ¿no? Y militar también. Militar y histórica, claro. Porque ¿cuál sería la solución directa? Que haya una intervención militar, ¿sí? Que las fuerzas de la ONU lleguen a Gaza, pacifiquen el territorio. Si bien es todo un desastre para la población palestina, no es que hay una salida feliz de esto. O sea, quizás no haya una salida. No, va a haber una salida feliz seguro que no, y esperemos. Alguien propuso una salida. El plan Trump. El plan eso te esto iba a salió decir. hace 2 días también. 3 minutitos y cortamos. Esto, igual, gente, la siguiente la seguimos claramente recién. Estamos empezando con el tema. El plan Trump. Y también hay que decirlo, si alguien a nivel mundial puede intervenir y forzar, o para un lado, para la que sea, es Estados Unidos, digamos, ¿no? No sé si otro país en el mundo si no puede. Se meten otros. Si no se meten otros, es el tema. A ver. Vamos a cerrarla rápido, Dale. Hacemos un resumen y después lo seguimos la semana que viene. Pero hay varias posturas dentro de la ONU. Por un lado, aquellos que plantean una intervención directa, son muy pocos, Irlanda, por ejemplo. Otros que van a empezar a reconocer al Estado palestino como tal. 8 países, Gran Bretaña, Portugal, Bélgica, Australia, Canadá, pocos. Bien. 8, 9. Otros que están diciendo, bueno, sancionemos a Israel, por lo menos, económicamente, no le compremos, no le vendamos energía, algo. Sí, alguna restricción o algo. Tampoco está pasando. Por otra parte, la gente en la calle pidiendo a sus gobiernos que se manifiesten. Y acá aparece Trump proponiendo una paz que consta de 21 puntos, después lo podemos desarrollar. Ninguno de esos puntos tiene en cuenta la posición de los palestinos, sino que simplemente piden una rendición de Hamas, la retirada de Israel, pero la ocupación de un gobierno provisional. Estamos hablando de colonialismo, ¿sí? Básicamente. Pero este conflicto no solamente se queda en Israel y Palestina. Hace unos meses Israel atacó Irán. Irán atacó Israel, se metió a Estados Unidos también. Israel también va a atacar el Líbano. Y ahí China mandó 2 aviones militares al Líbano, como marcando la presencia. Hace poco en China tuvo lugar el desfile militar más grande de la historia, y lo encabezó Xi Jinping vestido con el uniforme de Mao, ¿sí? El líder comunista, con Putin y con el líder de Corea del Norte, que siempre Kim, histórica tremenda, mostrando el poderío militar tremenda que hay. Entonces, ¿es Estados Unidos? Sí, pero no es solo Estados Unidos. Claro. Mientras tanto, hay un genocidio en curso.
la población de la Franja de Gaza está sufriendo hambre directamente, se usa el hambre como arma de guerra, y el Estado de Israel no parece reflexionar al respecto. Ahí nombrabas a Turquía, el Imperio Turco Otomano también nos cortiñó todo el bloque System of a Down, con el tema aéreo, el que habla de esto, de justamente Palestina, pero ellos son armenios y Turquía cometió el primer genocidio del siglo pasado, 1,5 millones de armenios asesinados, y acá hay algo que pasa con Israel que no lo reconoce como tal, como genocidio, porque Turquía siempre ayudó a Israel, a los judíos que estaban en Palestina antes de que se cree el Estado de Israel israelí, y también después a los palestinos, pero después que se creó con más fuerza a Israel, cuando ya era Turquía como Turquía. Entonces, ahora esto que estás contando es interesante, que no está favoreciendo tanto a Israel en este momento, al menos. Sí, es un quilombo. Pero vamos a seguir desarrollándolo con el respeto que merece. Está muy bien. Federico Fretes de @Historia en Pasos, hoy metiéndonos en un temón, la verdad. Palestina, el conflicto en Palestina, el conflicto en clave histórica, introduciendo un poco la realidad, la actualidad, sobre todo. Y bueno, en la siguiente hablaremos un poco más de la historia, de la construcción del Estado y demás. Lo importante acá, como decíamos, es visibilizar, en principio, poner palabra en este programa y en esta radio de este genocidio que está sucediendo día a día. Nosotros lo comentamos y en este momento hay gente sufriendo y muriendo directamente por la presión del Estado de Israel y de grandes actores del mundo. Fede, muchas gracias por acercarte. Nos vemos el martes que viene, ¿te parece? Dale, sí. Seguramente esto va a traer ruido, conflictos, discusiones y demás. Y bien, está bueno mejor que eso pase, ¿no? Que tenemos. se sensibilice. Sí, Vamos sí, arriba. Fede Fretes, decíamos, columnista de @Historia en Pasos, pasó por el aire de Ahora Dicen